que existe dependiendo precisamente de esa etapa productiva. Ok, para poder obtener este tipo de información, este tipo de comparación, nuevamente necesitamos esos índices o técnicos, pero para poder tener un índice o técnico necesitamos registros, ¿sí? Eso es lo fundamental para poder trabajar un índice o técnico. Entonces, los índices o técnicos, ¿qué van a hacer? Aparte de ser estimaciones basadas en registros, tienen que ser numéricos. ¿Ya? Tienen que ser numéricos. Y aparte de eso, también tienen que existir fechas. Fundamental aparte de fechas. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que es fundamental que existan fechas en los registros? porque es el tiempo. Porque es el tiempo. Gracias, Alejandro. ¿Alguien Para más? llevar un buen control, o sea, ya ver si aumenta, estamos bajando la producción y todo eso. Se nos ayudará a llevar un control más certero. Muy bien, gracias, Ángel. Bien, estamos hablando de control, de ser certeros. Ok, perfecto. Muy bien. Vean, la parte de las fechas, especialmente en la parte reproductiva, es fundamental, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, el día de hoy se le hizo servicio a una vaca, ya sea una monta natural o una inseminación artificial, pues se tiene que anotar la fecha, ¿verdad? El, ¿Por qué es importante anotar esa fecha? Porque si este bovino no quedó preñado, entonces prácticamente en cuestión de 21 días me va a estar repitiendo el celo, ¿verdad? Entonces ahora, si no repite celo, entonces ya empezamos a tomar esa fecha y calcular posteriormente en cuánto tiempo nos va a estar pariendo esa vaca, ¿sí? Entonces, este es un pequeño ejemplo, ¿ya? Pero para tratar de enfatizar la importancia que tienen los registros y sobre todo las fechas. El objetivo del índice zootécnico. Dice que los índices zootécnicos deben ser utilizados por los productores para evaluar el desempeño general de la producción. ¿Ustedes creen que es cierto ese objetivo o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, es verdadero. Sí, es verdadero. Ok, gracias, Ángel. ¿Alguien me podría decir por qué es verdadero? Yo digo que evalúa el desempeño general o de la producción o de la finca a lo largo del tiempo. Ok, gracias, Alejandro. Si a veces me tardo, me disculpan, pero justo estoy anotando, las personas que participan. Ya, pues, ok, gracias, Alejandro. Muy bien. Veamos algunos ejemplos de los índices o técnicos. Está el índice de eficiencia reproductiva, el porcentaje de natalidad, el porcentaje de mortalidad, indicadores de producción, que en este caso, si estamos hablando de la parte de una lechería, serían los litros de leche por vaca por día, la duración de la lactancia, el descarte, registros, inventario de categorías. Sí, entonces, este es un breve ejemplo de lo que son los índices o técnicos, pero nos vamos a enfocar particularmente en la parte de porcentaje de natalidad y el porcentaje de mortalidad, tanto mortalidad mayor de un año como mortalidad menor de un año. Hablemos un poquito del inventario de categorías. La gran ventaja es de que ustedes ya tuvieron una experiencia en la finca y en este momento posiblemente se van a empezar a recordar cuando hablamos de esta parte. Uno, el inventario, que fue parte de lo que se vio en análisis económico como una breve introducción a la parte de administración de empresas, y la otra, las categorías que se manejaban dentro de la finca. ¿Alguien se recuerda qué categorías eran las que se manejaban dentro de la finca? Novillas, terneras Ujú, y las vacas en lactancia. muy bien, novías, vacas en producción y terneras. Excelente, gracias, Carlos. ¿Alguien más que quiera apoyar o complementar la información que dio Carlos? Y que aquí entrarían las zorras y los sementales. Correcto, así es, Ángel, las zorras y la parte de los cementales. Ujú. Muy bien, entonces aquí vamos en vacas en producción, tal y como lo mencionó Carlos, las vacas zorras, como lo mencionó Ángel, las novías,
terneras, terneros, novillos y toros, ¿verdad? Esta es como que la clasificación básica. Existen explotaciones que tienen otro tipo de clasificación, pero esto va a depender precisamente de la dinámica de la producción. Por eso menciono esta parte de acá, que es como que lo básico, ¿ya? Porque posiblemente alguien me va a decir, no, pero fíjese de que en Petén la clasificamos de esta forma, correcto. Entonces eso va a depender precisamente de la dinámica de la explotación. Por eso estoy aclarando toda esta parte. Entonces, si vamos a la parte básica de poder clasificar eh, nuestras especies pecuarias, hablando específicamente de bovinos, entonces sería esta la clasificación básica, ¿verdad? Incluso si estamos hablando de un sistema especializado de leche, no tendríamos novíos, ¿verdad? Es poco probable. Ahora, si es un sistema de doble propósito, entonces sí podemos hablar de novíos. Y si es un sistema que está basado en el engorde, entonces tendríamos una mayor importancia justo en esta categoría, ¿verdad? Entonces va a depender precisamente del sistema de producción y de la dinámica de esa explotación. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguien tiene algún aporte o alguna duda con esto que estamos hablando hasta el momento? ¿No? Continuemos. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos que conocer con respecto a los índices zootécnicos? Una de las claves para empezar a manejar nuestras especies pecuarias es el conocer precisamente lo que es el ciclo estral. Y entonces aquí un pequeño ejemplo de lo que es el ciclo estral, ¿verdad? Eso ya lo están viendo, si no estoy mal, en la parte de reproducción, ¿verdad? Pero un breve recordatorio nunca cae mal, ¿verdad? Y sobre todo la importancia que tiene esto en la parte administrativa, ¿ya? Ahí se van a ir dando cuenta conforme vaya desarrollando el tema el día de hoy, la importancia que tienen este tipo de datos. Y si se dan cuenta, son numéricos, ya estamos hablando de días. Entonces, dentro de los ciclos estrales, hablemos de bovinos, es de 21 a 22 días. En el caso de las cerdas es de 15 a 25 días, pero por lo regular también el promedio es de 21 días. Entonces, y así sucesivamente pueden observar ustedes en esta diapositiva cuántos son los días del ciclo estral. Ok, ahora me voy a detener acá. Quiero hacer una pregunta. Si comprendemos esta parte o este término de ciclo estral, ¿verdad? Sí, Lick, es cuando está cargada el animal. ¿Puede repetir, Ricardo? Disculpe, no le escuché Perdón, bien. que ando algo mal de la garganta. Es cuando el animal está cargado, se podría decir. No. Es cuando el animal está cargado. Gracias, Ricardo. Es el ciclo de celo, Lick. Correcto, Carlos. O Es sea, cuando está ovulando, ¿no? correcto. Es justo cuando nos está repitiendo celo, es cuando está disponible, está receptiva, ya es el momento oportuno, ya sea para practicar la inseminación artificial o la monta natural. Entonces, si por ejemplo, la vaca no quedó cargada, dentro de 21 días o 22 días me va a estar repitiendo celo. A eso se le llama ciclo estral, ¿verdad? Es el momento óptimo para poder em, hacer la inseminación artificial o la monta natural. Les preguntaba esto porque esta es una terminología que en la parte o en el curso de reproducción es como que de la parte esencial que tienen que dominar, ¿verdad? Por eso pensé que ya todos conocían este término. Gracias, Carlos. ¿Y quién fue? Ricardo, y no me recuerdo quién fue el otro que participó. Que diga yo porque estoy anotando. Yoli, Alejandro, ok. Alejandro. Gracias, Alejandro. Muy bien. Ahora sí, los tiempos de gestación. Si en la diapositiva anterior hablamos del ciclo estral y ahora estamos hablando de los tiempos de gestación, ¿a qué se refiere los tiempos de gestación?
El El tiempo de embarazo, Lick. Correcto, Pedro. Tiempo de preñez. Tiempo que Correcto, va a estar cargada. correcto. Bien, Pedro, Alejandro y Ángel. Fue Carlos, Lick, Ah, Carlos fue y Carlos. Ángel. Alejandro ni habla. Pero entonces ahorita tachamos a Alejandro. Ahí estamos. Gracias, Carlos, perdón. Sí, es justo eso que acaban de mencionar los compañeros, ¿verdad? Es el tiempo en que está cargado nuestra especie, ¿verdad? Ya sean bovinos, porcinos. Y entonces aquí en esta diapositiva pueden observar ustedes, porque no lo voy a leer yo, ¿verdad? Entonces pueden observar más o menos cuál es el tiempo de gestación. Aparentemente en bovinos son 9 meses, ese es el tiempo promedio, y en porcinos son 114 días, aunque se maneja también la regla de tres, ¿verdad? ¿Sí han escuchado esa regla de tres en porcinos? Tres, 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 Sí, ¿sí? 3 meses, 3 semanas, 3 días. Correcto, 3 meses, 3 semanas, 3 días. Y si son primerizas, más uno o menos uno, dependiendo, ¿verdad? Pero si ya son multíparas, entonces estas son un relojito. No falla ese cálculo, ¿verdad? Y ahí pueden observar los tiempos de otras especies. Incluso hablando precisamente de bovinos, va a depender el tiempo de gestación. El promedio que se utiliza para hacer cálculos son 9 meses, pero esto va a depender de la raza, de la condición en que se encuentren. Y entonces aquí les coloco un pequeño ejemplo. Ya, a pesar de que todos son bovinos, el tiempo de gestación son variados, ya que van desde los 279 días, que en este caso la Jersey, hasta los 295 días, que estamos hablando de un Nelore o un Cebuino, ¿verdad? Muy bien, otro dato que es muy, muy importante de saber, de conocer, de entender precisamente, es la importancia de un toro en el hato. Y esto también hace unos días lo platicábamos ahí con Alberto de la importancia que tiene el que podamos manejar un buen semental dentro de nuestro acto reproductivo. ¿Por qué? Porque si hablamos de un toro como tal, él transfiere el 50% de los genes a su descendencia, pero ese 50% ¿qué más incluye? Incluye un 25% de parte del abuelo, un 12,5% del bisabuelo y un 6,25% del tatarabuelo. Cuando sumamos todo esto, estamos hablando de que es un 93,75. Para poder redondearlo, estamos hablando de un 94%, ¿sí? De lo que transfiere el toro. Entonces, la importancia de manejar un buen toro. Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta, posiblemente algunos ya lo sepan, otros no, y entonces es por eso de que se menciona esta parte de que lo óptimo para poder utilizar un toro en una monta natural es de un toro por 25 hembras, ¿ya? Más de 25 hembras, entonces ya vamos a empezar a tener un mayor desgaste dentro de la parte reproductiva. Y más o menos es la misma densidad que se utiliza en cuestión de ovinos, ¿sí? Y entonces aquí regresamos otra vez a la finca. La gran ventaja que tengo para impartir este curso es todo el conocimiento que ustedes adquirieron en la finca, es cómo vieron ese reproductor ovino. Quiero escucharlos. Demacrado, muy chupado, muy gastado. Dichosa la vida de este reproductor, va más Ya de 100 hembras, quisiéramos. más de 100 hembras para él, pero des en cuenta cómo en algún momento la teoría cuando la llevamos a la parte práctica nos podemos dar cuenta de que sí es verídico, ¿ya? Entonces, 1 o 2 meses creo que tenían de estar utilizando y en realidad el pobre ovino o el marrueco o, o el carnero, ¿verdad? Dependiendo cuál sea el término que se maneje a nivel de campo, eh, ya se encontraba en una condición corporal bastante deficiente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, un reproductor empieza a tener problemas de condición corporal mala? ¿Qué ocurre? Desgaste más rápido. Correcto. No Tenemos preña. no No, preña. no monta también. Correcto.
correcto, Veralí, ahorita la voy a anotar. Así es, no preña, ¿ya? Entonces se empieza a perder esa parte de que el macho sea fértil, ¿ya? Por toda esta situación que se está teniendo. Entonces dice, no, es que lo que pasa es de que lo meto 10 días y le doy descanso otros 10 días. Pero ¿será eficiente el manejo que se está utilizando, que se está haciendo precisamente en la finca en este momento? No, Lick. No, no. Son muy poco, ¿Perdón? Vale. Entonces llegamos a la... descansa muy poco, no descansa lo suficiente. Correcto, ¿verdad? No solo es de que descanse muy poco, sino que en realidad la cantidad de hembras que tiene el macho son demasiadas, ¿verdad? Entonces excede la capacidad que tiene el macho. ¿Ya? Entonces esas son de las cositas que tenemos que ir aprendiendo y sobre todo poner en práctica en algún momento cuando les toque a ustedes que manejar una producción, perdón, una producción, ¿ya? O tengan que ir a hacer algún tipo de asesorías en donde manejen bien precisamente esa densidad, porque la gran ventaja de tener esa parte práctica dentro de la finca es de que se puede percatar qué cosas son las que no se deben de hacer, ¿sí? Muy bien. Y un dato importantísimo que ya para finalizar y pasar a la siguiente diapositiva es de que pues si se maneja bien un toro, en cuestión de un año ya podemos tener el retorno de esa inversión, ¿ya? Y que contablemente, en cuestión de la depreciación de un semental, es en 5 años, ¿verdad? Entonces, en 5 años ya tendríamos que sacar aparentemente el costo de un semental, pero si se maneja bien, en cuestión de un año ya tenemos el retorno por completo de ese semental. Otra situación que hay que manejar es la edad al primer parto, ¿sí? E ir viendo precisamente la clasificación de esas categorías. Entonces, si estamos hablando de la parte de bovinos de leche, entonces lo que se requiere o lo que se espera de las futuras eh, madres es de que se tenga un parto aproximadamente a los 24 o 25 meses, ¿ya? Con un peso promedio de 550 a 580 kilogramos. Esto va a depender de la genética, ¿sí? Pero lo que se espera es de que en cuestión de 2 años ya se tenga el primer parto, ¿verdad? Si se maneja de esta forma, entonces se puede decir de que sí hay un manejo óptimo en la parte reproductiva de nuestro hato. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar a la parte esencial de los índices o técnicos. ¿Por qué di toda esta información previo a calcular el porcentaje de natalidad? Porque es importantísimo manejar estos datos, ¿verdad? Gestación, eh, el ciclo estral, la densidad de macho entre hembras, para poder optimizar una buena reproducción. Y entonces el porcentaje de natalidad, ¿cómo lo vamos a sacar? Para comenzar necesitamos tener datos del inventario. Y dentro de esos datos del inventario, ¿qué datos son los que vamos a tomar en cuenta? Lo que son vacas en producción, vacas zorras, novillas. Aquí hay una nota importantísima, que dependiendo de los datos que se tengan dentro de la producción, esperando que se tengan esos datos, entonces si se tuvieran los datos completitos del año, entonces se divide dentro de 12, ¿ya? Porque son 12 meses al año de para poder trabajar este porcentaje de natalidad. Para poder entenderlo de mejor forma, les voy a presentar este inventario y posteriormente cómo vamos a tomar en cuenta los datos del inventario. Entonces, este inventario solo me presentan 4 meses, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril. Y aquí están las categorías de mi hato productivo. Entonces,
vacas en producción 34, pero si se dan cuenta va cambiando conforme van pasando los meses, al igual que las vacas zorras, las novillas, tenemos también terneras y terneros y también toros, ¿ya? Ahora, la fórmula me indica de que el porcentaje de natalidad para poder trabajarlo, necesito primero el dato de las vacas en producción y eso lo voy a dividir nuevamente por el dato de las vacas en producción más las vacas zorras más las novillas por un 10%, ¿sí? Voy a regresar nuevamente para que tomen nota porque lo vamos a estar trabajando o le puedan tomar una captura. Me indican cuando ya pueda pasar. ¿Ya? ¿Ya, Lick? Ya, ok, perfecto. Gracias, Luis. Entonces vamos a calcular el mes de enero, ¿sí? En el mes de enero me indica, y por favor vayan revisando ahí la foto que tomaron o la nota que lograron trabajar en este momento para saber si estos datos que voy a trabajar son los correctos, ¿sí? Entonces, en cuestión de vacas en producción me dice que son 34. ¿Es así el dato? Sí, Lick. sí, gracias, gracias Luis. Y entonces, como son 34 vacas en producción, este mismo dato lo paso a la parte de abajo, ¿sí? 34 más vacas zorras, tengo 20 más 10 novillas por el 10%. Aquí lo que hago es dividir ese 10 dentro de 100 y ya me da el resultado de 0,1. Eso lo multiplico por 10 y ya tengo el dato que voy a sumarle a esta cantidad. Háganlo, por favor, me indican cuánto les da. ¿Sí me da eso, Lick? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, ahora multipliquemos 10 por 0,1. ¿Cuánto les da? Ah, o ya me sacaron el cálculo completo de 61,82. Ya, perdón. Yo traía haciéndolo paso por paso. Pregunto, ¿nadie se quedó atrás con este dato de cómo, de dónde salió? De 61,82. ¿No? ¿Vamos bien ahí? Ok. Entonces ahora trabajemos febrero, marzo y abril. Si no estoy mal, eran 4 meses. Vamos a ver, 5 minutos, creo yo. 35 a las y 40. Y luego me indican, o vamos a comparar los datos que yo tengo acá.
Me indican cuando ya tengan los datos. Igual a mí, Lick. Ok, perfecto. Yo creo que solo en un punto algo fue la diferencia, yo creo que fue en febrero, ¿verdad? No, fue en marzo que dijo 66.66 y es 66.67, Ok, aproximando. sí, pues, ok, perfecto. Entonces, si, por ejemplo, nos diéramos con esta diferencia de 66.66, 66.67, no, aquí no tendríamos ningún inconveniente, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna duda con esto? ¿No? ¿No? En este momento acaban de aprender cómo sacar el porcentaje de natalidad. Muy bien, este porcentaje de natalidad es al mes. ¿Se recuerdan el comentario que anoté en la diapositiva en donde estaba describiendo qué cosas eran las que o qué datos, perdón, qué datos eran los que se necesitaban para poder calcular el porcentaje de natalidad? En ese comentario escribí de que si estamos hablando de una natalidad al año, se tiene que dividir dentro de 12, pero hice la aclaración de que eso dependía de qué datos logramos encontrar dentro de la producción. Tomando en cuenta de que son solo estos datos los que tenemos actualmente dentro de la producción, entonces lo podemos dividir dentro de 4, ¿ya? Se suman los datos mensuales y se dividen dentro de 4 y entonces ya tenemos un porcentaje de natalidad dentro de la producción, por mencionarlo así, de manera cuatrimestral, ¿ya? Entonces, a mí me dio un 65.11%. Hagan la operación y me indican si en realidad es este dato, por favor. Sí, ok, gracias, Jessica. ¿Los demás? ¿Sí da eso, Lick? Sí, muy bien, También me da eso, Lick. muy bien. Ok, entonces ahí estamos. Ya con tres que me digan, les da el mismo resultado, ya me siento más tranquilo. Ok. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tuviera los datos de todo el año, hasta diciembre? ¿Dentro de cuánto tendría que hacer la división? 12. 12, correcto. Muy bien, entonces sí quedó clara esa parte. Vamos a continuar. Ahora, viendo esta parte del porcentaje de natalidad, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Será bueno este dato o será malo? Yo siento que está muy bajo. Está muy bajo, excelente. Gracias, Verali. Está muy bajo. ¿Alguien más? En este momento todos están aprendiendo. Posiblemente alguno de ustedes pues ya tenga cierta experiencia por el trabajo, la práctica que han llevado, ¿verdad? Y entonces tengan un conocimiento un poquito más amplio, pero los demás no, ¿verdad? Entonces, por eso pregunto. Entonces, no hay respuestas malas en este momento porque yo asumo de que todos se encuentran prácticamente en el mismo nivel, de que posiblemente otros tengan un poquito más de experiencia, ¿verdad? Pero por eso es de que siempre les he dicho de que cuando estoy preguntando no hay respuestas malas, ¿verdad? Ya después de aprender cierto tema, entonces ahí si responden mal, entonces eso sí, ahí sí va la, la jaboneada, ¿verdad? Pero en este momento, que es un tema nuevo, entonces no hay ningún inconveniente si la respuesta es buena o es mala. Lo único que necesito es su participación. Gracias, Verali. ¿Alguien más que quisiera participar? Lick, Entonces, sería ¿cuál bueno. sería ah, habla. Dale, dale, dale. Entonces, Lick, con esa realidad, ¿cuál sería como que el porcentaje ideal o un porcentaje bueno? Eso es lo que vamos a platicar en este momento. Justo eso es lo que vamos a platicar en este momento. Pero previo a entrar a esa charla, necesito saber, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes este porcentaje? ¿Es bueno? ¿Es malo? Porque sí vamos a hacer esa comparación. Y justo para eso
Son estos datos, estos parámetros productivos y reproductivos que debe tener cada especie. Tal vez arriba de un 75-80% ya estaría bueno, ¿no? Ok, gracias Alejandro. Arriba de un 75, un 80%. Muy bien. Vean, en realidad está malo, ¿verdad? Está bajo, ¿ya? Entonces, como mínimo lo que se espera de un porcentaje de natalidad es un 70%. Un 70%. Con ese 70% no quiere decir de que estemos, a la gran, está nítida la producción, no, está para seguir mejorando, ¿ya? Para seguir mejorando. Un dato bueno es un 90%, ¿sí? 90%. Lo mínimo que esperamos es un 70%, y si este fuera el caso de que nos da un 70%, la recomendación técnica sería, el porcentaje de natalidad es un 70%, por lo tanto es necesario empezar a implementar A, B, C, D prácticas para mejorar ese porcentaje y que año con año vayamos subiendo al menos un 1%. ¿Ya? Entonces, para eso es de que son este tipo de datos, para ir controlando precisamente una producción pecuaria, ir haciendo las recomendaciones necesarias para tener como fin unos mejores datos y que estos datos al momento de mejorar, por ende van a mejorar también nuestros beneficios económicos, nuestros ingresos, ¿sí? Muy bien. Vamos a la parte de mortalidad, el porcentaje de mortalidad. Y entonces, el porcentaje de mortalidad indica la relación de la cantidad de muertos en comparación con el dato que se tiene actualmente. Es un indicador clave para determinar la problemática existente y eso nos permite tomar medidas para reducirla. Muy bien. En este segundo, en este segundo ítem que habla que es un indicador clave y que nos va a orientar cuál es la problemática existente, ¿por qué creen ustedes, o analizando esta partecita, de que es un indicador clave y cómo esto nos puede indicar cuál es la problemática existente dentro de la explotación pecuaria? ¿Alguna idea? Lick, porque, Sí, porque la mortalidad puede tener, el porcentaje puede tener muchos motivos y puede ser, por ejemplo, en el caso de que se esté inseminando, que no se haya hecho una inseminación correcta, o por ejemplo la falta de vacunas y por eso de que nacen crías muertas, o incluso el personal también que no tienen los partos como se debe y pueden nacer unos, pero como no se atienden, se mueren. ok, excelente. Gracias, Beralí. ¿Alguien más que quisiera aportar? Beralí, el comentario ella se enfocó en la parte de porcinos. ¿Alguien que quisiera enfocarse en la parte de bovinos? Es una lluvia de ideas, compañeros, ¿verdad? Entonces ustedes, sin temor a ningún tipo de represión, pueden expresarse. Ok, es en general, ¿verdad? Por eso, cuando estuve mencionando la parte de los índices o técnicos que le vamos a estar dando prioridad, mencioné la parte de porcentaje de mortalidad mayores de un año y menores de un año, ¿verdad? Entonces es general. Incluso existen dos fórmulas para calcular esas dos mortalidades. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Pero lo que necesito es de que empecemos a darle vuelta al ratoncito y a analizar y a comprender toda esta información, ¿verdad? Porque mi intención, y siempre lo voy a decir y no me voy a cansar de mencionarlo, no es hablar como loro, solo yo y solito yo me entiendo, ¿va? No, sino que en realidad podamos intercambiar ese tipo de conocimientos que ustedes ya tienen, ¿ya? O las ideas que posiblemente puedan tener con respecto a esto, ¿verdad? Entonces, Beralí mencionó toda la parte de la mortalidad eh, al momento de nacer y ella se enfocó precisamente en la parte de porcinos. Por eso les decía a alguien que quisiera mencionar algo de la parte de bovinos, que son las principales especies. Existen más, por supuesto, ¿verdad? Pero ahorita vamos a estar trabajando solo con estas dos para ir ejemplificando, entendiendo, porque cada especie tiene ciertas diferencias.
¿verdad? Desde la parte fisiológica anatómica, ¿ya? Entonces, por supuesto, van a ser diferentes este tipo de índices o técnicos, pero para ir comprendiendo todo este concepto, entonces es necesario o lo voy a estar trabajando con estas dos especies, que son las más conocidas. No, nadie quiere mencionar nada con respecto a esto, de la problemática existente. Bueno, si no, lo voy a ejemplificar yo. Cuando estamos hablando de la parte de bovinos, por ejemplo, existe una época de escasez, ¿ya? En esa época de escasez, ya sea porque fue una sequía o porque hubo exceso de lluvias y hubo inundación, entonces por cualquiera de los dos efectos, pues tenemos problemas al final nocivos dentro de nuestra producción de pastos, ¿ya? Y entonces cuando se escasea el alimento, pues también aumenta la mortalidad, especialmente la mortalidad en menores de un año, ¿verdad? También hay mortalidad en mayores de un año. Este, por ejemplo, es solo un pequeño ejemplo de qué problemática podríamos detectar, porque al momento de ver nuestros registros, podemos evidenciar de que en el mes de enero a marzo fue donde hubieron una mayor cantidad de muertes. Entonces ahí podemos ir detectando esa problemática existente dentro de nuestra producción. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? Lick. Gracias, gracias, Diego. Muy bien. Y entonces ahora, nuevamente, para poder calcular el índice de mortalidad, ¿qué es lo que necesitamos tener? Que son registros, inventarios, para saber cómo se ha comportado nuestro vato, ¿ya? Entonces aquí nuevamente tenemos de enero a marzo, tenemos la cantidad de vacas en producción, las vacas zorras, las novillas, terneras, terneros, toros, pero aquí ya le agregamos un par de columnas más que tienen que ver directamente con la mortalidad, mortalidad menor de un año y mortalidad mayor de un año. Entonces, ¿qué datos son los que se necesitan? Para comenzar, la cantidad de muertes en el mes, ¿ya? Y si estamos hablando mortalidad menores de un año, entonces vamos a tomar a todos aquellos eh, terneros que se encuentran menores de un año, ¿sí? Ese va a ser nuestro universo, por mencionarlo así. Y vamos a tomar en cuenta la cantidad de muertes que existió en una fecha específica. En este caso sería, por ejemplo, en el mes. Para comprenderlo o explicarlo de mejor forma, entonces dentro de los datos que les presenté, en marzo se presentó una muerte, ¿sí? Y el total que tenemos en cuestión de terneros o animales menores de un año son de 41. Entonces sumamos estos dos, ese uno lo dividimos dentro de 41, eso lo multiplicamos por 100 y ya tenemos nuestro porcentaje de mortalidad menor de un año. ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Alguien se quedó atrás? ¿Alguien tiene duda de qué fue lo que se hizo? ¿No? Muy bien. Entonces nuevamente vamos a hacer este ejercicio. Necesito que me puedan calcular, primero tomen este dato, y luego necesito que me calculen el otro dato que está pendiente de mortalidad menor de un año y que me puedan calcular la mortalidad mayor de un año, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular la mortalidad mayor de un año? Si no nos ha enseñado la fórmula, es igual, solo que vamos a tomar a todos los animales mayores de un año, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Lick. Sí, muy bien. Entonces, 7:51. 4 minutos para poder trabajar. Y luego vamos a comparar los resultados. Link se lo podría poner la fórmula. Otra vez. Ahí Ahí está, está, mire. Mike, gracias. Y para mayores de un año es igual. Solo que no tomamos a todos aquellos animales que están por arriba del año en cuestión de edad.
Me indican cuando ya tengan los resultados. Yo, Lick, en Ya, muy bien. ¿Alguien más que tenga ya los resultados? Yo también ya los tengo, Lick. Va, Yo también, Lick. muy bien. Veamos, pues. En abril, ¿cuánto fue el resultado que les dio? Es el 2.50. Dos Lo Igual, punto Lick. mismo, Cinco, Lick. 105%. Ok, 2.5. Muy bien, ahí estamos. Entonces ya tenemos al menos la mortalidad menores de un año. Ahora, para saber el promedio del cuatrimestre, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos, lo dividimos dentro de 4 y ya tenemos el resultado a nivel de cuatrimestre. Sí, Lick, sí, es lo mismo. Ok, ahora veamos en la mortalidad mayor de un año. En enero les dio este resultado Sí, Lick. sí, Lick. y en marzo También, Lick. y el Sí, último Lick, igualito. resultado. A mí me dio 1.63 en marzo, pero sí. Sí, ahí no tenemos una diferencia significativa, entonces no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Muy bien. En el COAC sí es significativo, Lick. El cual los jala. Si no, pregúntele a Jessica, va. En el cual los jala. Si media vez pasa del punto 6, automáticamente jala el punto, ¿verdad? Bueno, pero con esto, 63, un 64 no es significativo. Entonces ahí estamos bien. ¿Alguna duda, compañeros, con respecto a esto? La mortalidad mayor es de un año, ¿no? Muy bien. En el caso de la producción de leche por vaca, vean, aquí va a depender nuevamente de los registros que se tengan en la parte de producción, ¿ya? Inicialmente, cuando yo vi esta presentación, ¿verdad? Porque esta es una presentación ya modificada, es parte de la documentación que me trasladaron a mí, en donde pues sí se tenía la información de producción de leche por vaca, pero muchas veces no se tienen esos datos, ¿verdad? Y nuevamente vayámonos a la finca San Julián y bueno, ahí no tenemos el registro diario total, mucho menos por vaca, ¿verdad? Entonces, por eso fue que traté de contextualizarlo, ¿verdad? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? De que cuando estamos hablando de la producción promedio, ¿verdad? Y lo ideal es tener el dato por cada vaca, ¿sí? Por cada vaca. ¿Por qué creen que es indispensable tener ese dato de producción por cada vaca? Porque así sabemos cuál es la que produce más y cuál es la que produce menos. Ok, sabemos cuál es la que produce más y cuál es la que produce menos. Excelente, Luis. ¿Algún otro detalle que sea importantísimo para saber eso? Justo ese dato, ¿no? Ok, Lick, tal vez yo lo miro de un aspecto de que también puedo ver que si hay enfermedades en el hato y todo eso. ok, gracias, Ángel. Sí, por ejemplo, hay enfermedades en el hato, entonces, vean, pero aquí la importancia radica, y voy a poner un ejemplo y luego voy a explicarlo. Yo les dejo un trabajo en grupo, ¿sí? Y hay 3 participantes en el grupo, pero solo uno se dispara todo el trabajo. Eso no pasa con ustedes, yo sé que eso no pasa con ustedes, ¿verdad? Pero solo uno se dispara todo el trabajo y los otros dos no. Entonces, ¿ustedes creen de que sería conveniente asignarle el mismo punteo a los 3? ¿Qué dicen ustedes?
A ver, Ángel, cuenta el Todos chiste. callados. Depende a quién le pregunte, Lick, porque si le pregunta a un grupito que se junta conmigo, le va a decir que sí, pero el otro grupito le va a decir que no. Que no, ¿verdad? Ok. No, en Yo realidad no, digo no, que sí, hombre. no, la verdad es que no, ¿No le ¿verdad? digo, pues, Lick? Sí, ya. Entonces, no, yo creo que fue malo el ejemplo que puse. Olvídenlo. No, vean, cuando estamos hablando de saber precisamente cuánto es lo que produce una vaca y cuál es la importancia de saber eso, radica en la cantidad de alimento que tendría que dársele a una vaca, ¿ya? Porque, por ejemplo, no se le puede estar dando lo mismo a una vaca que me está produciendo 10 litros a una vaca que me está produciendo 4 litros. ¿Qué pasaría si se les da la misma cantidad de alimento a ambas vacas? Por ejemplo, 2 libras de alimento balanceado para las dos. ¿Qué estaría pasando ahí? Nutrición. Está desperdiciando de que la otra le puede rendir mejor. Vamos a ver, Alejandro dice de que Mayor estaríamos, requerimiento. ajá, ok, hay un mayor requerimiento, ¿correcto? Lo mismo, Lick, siento que le está dando de más a una que no lo está aprovechando y le está dando de menos a la otra que puede producir más. Correcto, ¿verdad? Entonces ahí es donde radica la importancia de tener ese tipo de registros de producción por vaca por día, ¿verdad? Porque de esa forma es como se tendría que proporcionar el alimento balanceado. Aquí, esto también lo estuvimos platicando hace algunos días con Alberto, ¿verdad? Y no sé, Alberto, si de repente quisiera ahí complementar esa información, se recuerda de lo que platicábamos y donde usted miraba de que hay empresas que ya tienen, por ejemplo, un cálculo, que la teoría nos dice de que se tendría que estar dando 1 libra de alimento balanceado por litro producido, ¿verdad? Pero usted tiene esa experiencia, no sé si de repente quisiera compartirla ahí con los compañeros. Sí, buenos días, Lick. Pues en teoría se supone que es 1 libra concentrado por litro producido o por kilo de leche producida, ¿verdad? Pero Ujú. hay algunas veces que ocurre que no es totalmente cierto, sino que pueden ser que sean solo 8 libras como que la máximo que se le puede dar a un animal, porque como que ya no lo aprovechan, como, no sé cómo explicárselo más científicamente, porque ese es por demás, es una pérdida económica, porque ya estamos cumpliendo el requerimiento de materia seca de los animales, ¿verdad? Y haciendo los cálculos. Pues eso sería más que todo. También va a Ok, depender de la dieta que lleven, ¿verdad? Si es más ensilaje, más pasto, más seno. Al final es cumpliendo los requerimientos. Como sabemos que el ok, concentrado tiene un 88% de materia seca, algo así, solo eso. ok. Excelente, gracias Alberto. ¿Verdad? Entonces, vean, algunas cosas dentro de la misma literatura nos indican de que tenemos que hacer. El proporcionar, esto le está- bueno, sí, entonces les comentaba, ¿verdad? De que dentro de la literatura nos recomienda hacer ciertas cosas, pero esto va a depender precisamente del contexto, la parte económica y sobre todo de ver ese tipo de situaciones. Muy bien lo mencionaba Alberto, de que lo máximo que se le puede proporcionar de alimento balanceado a una vaca son 8 libras. Más de 8 libras lo que se está haciendo es un desperdicio, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que estamos contribuyendo? Aumentando nuestros costos de producción, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que ir viendo esa parte. Eh, Nuevamente, vamos a la finca San Julián, ¿verdad? En donde actualmente, pues, es una gran variación que existe en cuestión de producción por vaca por día, pero la cantidad de alimento que se le está proporcionando a todas las vacas es la misma. Mi pregunta es, ¿se está manejando bien o no? Ya con esta explicación que se dio. Yo considero que no, Lick, porque si no mal recuerdo, había unos que producían más y así, y se daba la misma cantidad de alimento. Correcto, Diego, ¿verdad? Entonces al final lo que se está teniendo ahí es una pérdida, ¿verdad? Una pérdida económica. No se está aprovechando a aquellas vacas que en realidad están produciendo una buena cantidad de leche, ni posiblemente no se le esté
llenando los requerimientos nutricionales. En cuestión de nutrición, lo vemos desde ese punto de vista, ¿verdad? De que las que están produciendo más no se está llegando a llenar esos requerimientos nutricionales. Y en el caso de aquellas que producen menos y que están comiendo más, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas vacas? ¿Qué creen que va a pasar con estas vacas? Que están produciendo menos y están comiendo más. Hablemos ahorita en la parte nutricional, porque es una situación que ustedes ya manejan. Y luego me voy a enfocar en la parte económica, ¿verdad? Puede ser que vayan a ganar más peso, Lick. Correcto, bien, ¿verdad? Entonces, estamos desperdiciando, ¿verdad? Entonces, posiblemente va a mejorar su condición corporal, ¿ya? Pero su producción no va a mejorar. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver en la parte nutricional. Ahora enfoquémonos en la parte económica, ¿ya? Si, por ejemplo, una vaca está produciendo 10 litros, pero solo le estamos dando 2 libras de alimento balanceado, tarde o temprano esta vaca va a tener una descompensación, ¿sí? Y por lo tanto ya no nos va a producir los 10 litros, sino que va a reducir considerablemente. Y entonces esa reducción de producción a nivel económico, ¿qué es lo que nos va a dar como resultado? Si producía 10 litros y ahora me produce 4 litros, a ver muchachos, ¿cuál es el resultado de eso? Carlitos, yo miro que usted quiere opinar, defienda al grupo. Eh, pero en sentido económico es el ICO, más que todo, como estaba produciendo bien y ahora una gran baja de litros, menos dinero que le entraría a la producción. Correcto, Sí, así de simple, ¿ya? Eso es, producía 10 litros y ahora 4, entonces vamos a tener una pérdida económica, ¿ya? No vamos a tener los mismos ingresos, los mismos beneficios económicos, ¿sí? Y eso, ¿cuál fue el principal problema? Una, no se tenía registros; dos, era ineficiente la alimentación que se le estaba proporcionando a nuestros animales. Y esto estamos hablando de una sola vaca. ¿Qué pasa si ya son 10 vacas? ¿Ya? Entonces, importancia de los registros, importancia de llevar ese control. Y todo esto lo ejemplifiqué, lo mencioné, porque no es solo de venir y decir, bueno, entonces la producción al día de una vaca se calcula de esta forma, porque son cálculos que los podemos hacer con una simple lógica. Yo creo que no necesita mayor explicación para que lo podamos hacer, pero me interesaba más recalcar la importancia económica que tiene de llevar estos registros. Ahí hay un comentario en el chat, quiero ver. Ok, no hay ningún inconveniente, Alberto. Ahora ya empecé a leer los mensajes en el chat, era algo que no hacía, pero veo de que sí hay muy buenos comentarios con respecto a eso, entonces los voy a estar leyendo y voy a estar haciendo esas pausas. Muy bien, vamos a continuar con esto. Este es un pequeño ejemplo, ¿verdad? De una producción de leche. Entonces, si se dan cuenta, los datos están en litros, ¿ya? Y son 34 vacas las que están en producción. Entonces aquí tenemos enero, febrero, marzo hasta agosto. Ya la producción por día, los días de producción del mes y entonces la producción total. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se trabajó esto? ¿Que crea necesario la explicación o la extensión de mencionar cómo se trabajó? Como les decía, son situaciones que muchas veces son solo con la lógica que podemos llevar esto, pero indispensable para poder tener estos resultados al final son nuevamente los registros, ¿ya? Los registros.
Te voy a repetir nuevamente. Esta es la producción de 34 vacas. Si quisiéramos sacar el promedio por vaca, ¿cómo lo harían ustedes? El total de la producción dividido el número de vacas. Ajá, correcto, Carlos. Excelente. Así es. Entonces, como les digo, no requiere de mayor explicación acá. Aquí estoy presentando la producción promedio por día, los días de producción, ¿verdad? De enero fueron 17 días y así sucesivamente febrero hasta llegar a agosto, que fueron ya solo 18 días y la producción. ¿Ya? Entonces esto se multiplica por los días y ya tenemos la producción. Fueron 216 días el largo de lactancia de esta producción y el total de producción es de 77.934. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, ya vimos el índice de natalidad, ya vimos el índice de mortalidad mayores de un año, menores de un año. Entonces ya tenemos tres indicadores. Si, por ejemplo, lo que vamos a trabajar es un cuadro biométrico para una producción lechera, entonces es indispensable saber nuestra producción total al año, ¿ya? Y ahorita se van a dar cuenta por qué es de que necesitamos este tipo de datos, este tipo de información. Entonces aquí para poder mejorar la explicación, hice una curva de la producción de leche, ¿verdad? En donde empezó en enero, subió en febrero, en marzo fue el pico más alto que se tuvo la producción y posteriormente empezó a decaer. Esto es lo normal en una producción de leche. Va subiendo, llega a un punto y luego empieza a bajar. ¿Verdad? En julio hubo como que un aumento y luego pues terminó nuestra curva de producción. Y entonces aquí, para la importancia de saber cuánto fue la producción al año, es simple y sencillamente para calcular cuántos fueron esos ingresos al año. Estos son ingresos, ¿qué tipo de ingresos son estos? ¿O qué tipo de beneficio? Eso lo vimos en análisis económico, cuando no le estamos descontando nada. ¿Qué tipo de ingreso Beneficio es? bruto. ¿Cómo? Beneficio bruto. Correcto. Excelente, Luis. El beneficio bruto. Pero este es un beneficio bruto porque no le estamos descontando nada en este momento, solo estamos calculando el ingreso como es. Y entonces 5 quetzales, pues es el costo de leche. Ese cálculo se hizo en el área de Chimaltenango porque es más o menos es el precio del litro de leche. Posiblemente en Quiché sea más alto, ¿sí? Posiblemente en Petén sea más bajo, ¿verdad? Por eso es de que menciono esta parte. Antes de que me van a cuestionar, Lick, pero por ejemplo aquí es a tanto el litro, ¿verdad? Entonces hago la aclaración. Antes de que entremos de lleno ya con la parte del cuadro biométrico, a mí me interesa que quede bien remachados estos cálculos, ¿verdad? Entonces yo necesito que me puedan calcular el porcentaje de natalidad, el porcentaje de mortalidad mayor y menor de un año con los siguientes datos. Tómenle captura, por favor. Les voy a dar, vamos a ver, son las 8:20. 10 minutos, yo creo que en 10 minutos está bien, ¿verdad? A las 8:30, para que luego pues me presenten los resultados. Me indican cuando ya hayan tomado captura de los ¿Ya, datos. Lick? ¿Ya? Ok, Ya. perfecto. Y aquí están los otros datos. ¿Ya? Muy bien. Entonces a las 8:30 nos vemos otra vez.